Saludos cordiales, mi nombre es Daniela London y el día de hoy me presento ante ustedes con la finalidad de hablarles sobre la estructura obligacional tributaria, donde se abordarán los siguientes elementos: naturaleza jurídica y elementos de la obligación tributaria, el hecho imponible, materialización e importancia, sujetos de la obligación, contribuyente y responsable, beneficios fiscales, exoneraciones, exenciones y no sujeción, la administración tributaria, CENIAT u otros, y por último, sanciones en el Código Orgánico Tributario y su evolución desde el año 2014. Naturaleza jurídica y elementos de la obligación tributaria. La obligación tributaria es definida como el vínculo jurídico de carácter personal que surge entre el Estado en sus diversas manifestaciones del poder público y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes, que ocurre cuando surge el hecho imponible o al mismo tiempo lo que es el presupuesto de hecho previsto en la ley, tal y como es estipulado en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario. Dicha relación se caracteriza principalmente por el hecho de que es un deber irrenunciable y al mismo tiempo de que es coercitiva, que impone el Estado para percibir ingresos y de tal forma financiar o coadyuvar el gasto público de la nación. Su naturaleza es plenamente pecuniaria, pues busca obtener el pago de las sumas obtenidos directamente de lo que son los tributos, ya sean impuestos, tasas y contribuciones, y así garantizar su cumplimiento, ya sea incluso por medio de garantías reales. Su fundamento legal está derivado en lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al mismo tiempo el Código Orgánico Tributario. El artículo 316 de la Carta Magna de la República indica que el sistema tributario debe procurar la justa distribución de las cargas públicas y al mismo tiempo de acuerdo a la capacidad contributiva de cada contribuyente. A su vez, fomenta lo que es el principio de proporcionalidad y también busca obtener ingresos para la economía nacional. Elementos estructurales de la obligación tributaria. La estructura de la obligación tributaria está compuesta por una cantidad importante de elementos esenciales que van de acuerdo al marco legal y al mismo tiempo aseguran el principio de legalidad. El sujeto activo es el sujeto acreedor y es denominado como los entes públicos que poseen la potestad de percibir la prestación. A nivel nacional se visualiza que este ente es el CENIAT y a nivel tanto estatal y municipal son las gobernaciones y alcaldías. Al mismo tiempo existen entes tales y como lo son el SAMAT en el municipio Libertador, el estado de Mérida, y el SAMATSE, que es el ente que se encarga de la administración tributaria en el municipio Campo Elías del estado Mérida. De igual forma está lo que es el sujeto pasivo, que es el sujeto deudor, que es quien tiene la obligación de cumplir dicha obligación tributaria hacia el sujeto activo. Este puede ser tanto contribuyente y responsable. De igual forma está la causa, que es la normativa legal que da origen a la obligación. El hecho imponible, que es el presupuesto de hecho, y que este surge cuando se realiza principalmente una actividad que surge del hecho. De igual forma se ubica lo que es en esencia la base imponible, que es el monto al bajo lo que se le aplica la alícuota, que es el tipo impositivo. Y por último tenemos la cuota tributaria, que es el monto final que se le paga al fisco. Una ejemplificación de ello sucede principalmente en el IVA, donde el sujeto activo es el CENIAT. Se aplica la base imponible, que es el producto, se le añade la alícuota, que es del 16%. El hecho imponible, materialización e importancia. El hecho imponible es considerado como un pilar crucial dentro de todos los tributos. El artículo 36 del Código Orgánico Tributario lo define como el presupuesto establecido por la ley para tipificar los tributos. Su fin principal es actuar en pro para garantizar el cumplimiento del principio de legalidad. Es decir, que si no hay actividades descritas como hecho imponible, el Estado no tiene derecho de cobrar por ellas. De igual forma, se divide en diversos aspectos, los cuales son el material que se está haciendo, el temporal, que es cuando ocurre, y el espacial, donde ocurre. Estos elementos son fundamentales ya que muestran de forma equitativa cuánto debe contribuir cada ciudadano dentro de lo que es el sistema tributario nacional. De acuerdo a ello, podemos dar ejemplos claros. El aspecto material se ejemplifica en lo que es
en el impuesto al valor agregado por el hecho de la realización de ventas de bienes muebles e inmuebles, al mismo tiempo en la prestación de servicios. En el temporal se visualizan lo que son los impuestos instantáneos y al mismo tiempo los periódicos. El aspecto espacial abarca la materialización del impuesto a lo que son las licencias económicas en su respectiva sede principal, y el aspecto personal abarca los sujetos que son el activo y pasivo. Sujetos de la obligación: contribuyente y responsable. Dentro de la personificación de la figura pasiva en el vínculo jurídico se debe distinguir lo que es el contribuyente del responsable. De acuerdo al artículo 22 del Código Orgánico Tributario, el contribuyente es quien realiza el hecho imponible y sobre el cual recae la carga económica, es decir, que ve disminuido directamente su patrimonio. Un ejemplo de lo que es el contribuyente son las empresas que ofrecen bienes y servicios y profesionales que reciben honorarios, ya que ellos generan el hecho y por lo tanto generan también lo que es la deuda fiscal. Por otro lado está lo que es el responsable. Y de acuerdo al artículo 25 del Código Orgánico Tributario, es un intermediario. No realiza directamente el hecho imponible, pero debe responder por la ley ante él. De igual forma, un ejemplo de son los agentes de retención, y se visualiza principalmente cuando los patronos retienen el impuesto sobre la renta a los empleados y por lo tanto deben entregar el dinero aunque ellos no hayan realizado el hecho imponible, sino que es del empleado. Beneficios fiscales, exención, exoneración y la no sujeción. En primera instancia se ubica lo que es la exención, que se define como aquel beneficio fiscal donde surge la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria que es concedida por el Poder Legislativo a través de una ley formal. En la exención, el sujeto ha realizado el hecho imponible y por lo tanto la obligación tributaria es legal, pero la ley lo que hace es neutralizar y al mismo tiempo extinguir en algunas ocasiones lo que es el pago de dicha obligación. Esto no quiere decir que el sujeto queda exonerado de sus deberes formales como lo son la facturación, de igual forma la declaración informativa y a su vez también lo que es la inscripción ante el sistema tributario. Por otro lado, la exoneración se define como aquella situación jurídica en la cual el Poder Ejecutivo emite un decreto presidencial donde acepta lo que es la dispensa total o parcial del pago de un respectivo tributo. De acuerdo a ello, se justifica que el sujeto ha realizado el hecho imponible, por lo tanto la obligación tributaria es completamente legal, pero a través de este decreto se limita de forma temporal y de igual forma el contribuyente debe cumplir con sus respectivas obligaciones ante el sistema tributario. Y por último se ubica lo que es la no sujeción, que es aquella circunstancia jurídica que posee mayor relevancia en lo que es el sistema tributario por el hecho en el que tanto el acto, la actividad o el sujeto no están alineados con la definición clara de lo que es el hecho imponible estipulado por la ley. Usualmente el acto no cumple con los lineamientos que estipula el hecho imponible, con uno o una cantidad mayor de ellos, ya sea el espacial, el temporal, el material, el temporal, y por lo tanto no cumple la cualidad de un tributo específicamente tal y como lo indica la ley, y por lo tanto el fisco no tiene la potestad de exigir dicho tributo. La administración tributaria. La administración tributaria se define como el órgano que ostenta la representación del Estado en el ámbito de la función pública para el control, recaudación y al mismo tiempo lo que es la gestión de los tributos nacionales, siendo estos en esencia los impuestos, tasas y contribuciones especiales. De acuerdo a ello, de igual forma se justifica que actúa como el sujeto activo o también denominado como la parte acreedora dentro del vínculo jurídico y debe actuar como responsable directo para identificar el percibimiento de los ingresos nacionales de forma ética, transparente y al mismo tiempo responsable, de acuerdo a lo que es citado en el artículo 18 y 19 del Código Orgánico Tributario. La existencia y facultades de la administración tributaria se sostienen directamente bajo lo que es la potestad indelegable que tiene el Estado de exigir lo que es el cumplimiento de la normativa tributaria dentro del país.
Por otro lado, el ejercicio de las facultades fiscales está limitado por los deberes y principios impuestos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 141 indica que la administración tributaria debe regirse bajo los principios de legalidad, honestidad, transparencia, eficacia y al mismo tiempo lo que es la responsabilidad. Además, el artículo o los artículos 316 y 317 buscan promover un sistema tributario que sea justo para evitar la confiscatoriedad. De acuerdo a ello, se busca fomentar un sistema tributario que no sea un ente que afecte a lo que es la actividad empresarial, sino que se busca a un organismo que apoye netamente lo que es la justicia tributaria, al mismo tiempo el desarrollo nacional. Sanciones en el Código Orgánico Tributario y su respectiva evolución desde el año 2014. La reforma sancionatoria ocurrida en el año 2014 transformó radicalmente la relación entre el fisco y el contribuyente, principalmente porque se centró en el incremento sustancial de la coacción hacia el sujeto pasivo y al mismo tiempo en la elevación drástica de lo que eran las cuantías de las multas y los periodos prolongados de clausuras, surgiendo o transformando de tal forma el incumplimiento tributario, ya sean por errores mínimos, tales como lo son la falta del registro de información fiscal, que es el RIF, y al mismo tiempo la emisión incorrecta de las facturas, convirtiéndose en un riesgo operativo y financiero para la continuidad de las empresas a largo y a corto plazo. De acuerdo a ello, esta reforma se implementó con el fin de aumentar la disuasión frente a la evasión, pero afectó a los principios de justicia tributaria y al mismo tiempo a los principios de proporcionalidad. Esto principalmente porque las multas y sanciones se aplicaban sin estudiar y analizar si eran errores voluntarios o involuntarios. Ahora bien, la reforma del Código Orgánico Tributario que se estipuló entre los años 2020 y 2021 buscó la actualización del mismo por el hecho de la hiperinflación al mismo tiempo de lo que era la devaluación de la moneda nacional, que es el bolívar. La ley anterior aplicaba lo que eran las unidades tributarias para las sanciones y al mismo tiempo las multas, pero se volvió en un mecanismo obsoleto para percibir ingresos. Por lo tanto, se empezó a aplicar la indexación en las sanciones que iban de acuerdo al monto de la moneda con mayor valor, de acuerdo al Banco Central. En primer lugar fue el petro, pero se actualizó hacia lo que es el euro actual momento, buscando un mecanismo más efectivo para el fisco y así obtener ingresos y financiar el gasto público de la nación. Este mecanismo se convirtió en un elemento eficiente para el sistema tributario venezolano, cobrando de acuerdo al valor de la respectiva moneda en bolívares, manteniendo un ingreso estable y al mismo tiempo robusto para el fisco nacional. Muchas gracias por su atención.